Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver unas preguntas que nos plantea una empresa. Vamos a imaginarnos que estas preguntas nos las plantea una empresa mediante operaciones lógicas o matemáticas con ayuda de Excel. Bueno, entonces esto es como un tutorial básico de Excel orientado a la producción de una empresa de manufactura. Bueno, entonces vemos que tenemos estos datos, son los datos que hipotéticamente nos regala la empresa, nos brinda la empresa y nos traen estas preguntas, que son las preguntas que vamos a resolver con ayuda de los datos que nos dieron y con ayuda de operaciones matemáticas y lógicas en Excel. Bueno, primero que todo vemos que la tabla no está completa, faltan las ganancias totales y faltan las utilidades. Entonces vamos a llenar la tabla y vamos a decorar. Entonces primero vamos a ponerle los bordes a esta tabla. Vamos a seleccionar la tabla completica. Nos venimos acá a esta flechita y venimos acá donde dice todos los bordes. Podemos ver ahí se nos completa la tabla. Vamos a hacer lo mismo con las preguntas. Seleccionamos todos los bordes. Súper bien. Para las ganancias totales, entonces, ¿cuáles son las ganancias totales de una empresa? Entonces son las unidades vendidas por el precio de venta de unidad. Entonces, en el año 2012, las ganancias totales fueron las unidades vendidas, que fueron 2.500 por 120.000, que es el precio de la unidad. Entonces, aquí viene la primera operación lógica para poder llenar esta columna, que son ganancias totales. Entonces, primero vamos a poner igual. Listo, necesitamos hacer una operación que es multiplicación y vamos a poner igual. ¿Por qué? Porque para iniciar una fórmula de Excel primero debemos anteponer el igual para indicarle a Excel que vamos a realizar una operación o una formulación. Entonces, igual, y vamos a tocar esta celda. Esta celda en este momento representa un número que es 2.500. Entonces, C4, que es la celda, o sea, 2.500 por el precio de venta unidad, que es 120.000. Entonces, de 4 representa 120.000. Entonces, igual, unidades vendidas por el precio de venta. Seleccionamos Enter, presionamos la tecla Enter y nos va a dar esta operación. 2.500 por 120.000 nos da igual a esto. Entonces, podríamos hacer lo mismo con este. Entonces, venimos acá. Igual, para indicarle a Excel que vamos a hacer una operación, seleccionamos esta celda, 3.112 por, ponemos este simbolito de por, esta cantidad, igual, y así podemos ir haciéndola uno por uno, pero Excel es un programa que tiene memoria. Entonces, ¿cómo es esto de que tiene memoria? Excel sabe que hicimos una fórmula en esta fila y una fórmula en esta fila. Entonces, tocando la celda donde hicimos la fórmula, que la podemos ver aquí, venimos acá a la esquinita, como pueden ver ahí un puntico, hacemos clic en ese puntico y lo dejamos apretado y arrastramos. Perdón, me salí, enter de nuevo para que la fórmula vuelva a entrar. Cogemos el puntico de la esquina y arrastramos hasta donde queremos que vaya la fórmula. Entonces vamos hasta el final de la tabla, que es el 2021. Bueno, así encontramos las ganancias totales. Ahora vamos a las utilidades para terminar de llenar la tabla. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades de una empresa es el producto de las ganancias menos los costos de producción. ¿Cómo así? Entonces, si una empresa para producir un lapicero se gasta 500 pesos y el lapicero vale 1.000, entonces sería la ganancia que es 1.000 menos el costo de producción que fue 500. Entonces, la utilidad de un lapicero que vale 1.000 y hacerlo cuesta 500 es de 500. 1.000 menos 500. Entonces, ¿cómo sería la utilidad? Entonces sería costo de materia prima, costo mano de obra, costo maquinaria y costo lugar de producción. Todo eso eh, va a ser los costos de producción. Entonces, ganancias totales menos todo esto. Entonces, ¿cómo sería esta fórmula? Entonces, venimos acá. Igual, seleccionamos las ganancias totales
menos, entonces vamos a abrir un paréntesis, entonces del paréntesis ponemos el menos los costos de producción, que sería este sumado con este, sumado con el costo de maquinaria, sumado con el costo de producción. Cerramos el paréntesis y ponemos igual. Y esas fueron las utilidades del primer año. Entonces, como Excel tiene memoria, vamos a utilizar esta fórmula que pusimos con esta fila y con esa fila hasta el año 2021. Entonces venimos acá, el puntico de la esquina, y arrastramos la fórmula hasta el año 2021. Entonces vemos que se hizo esta misma fórmula con esta fila y acá está el resultado. Bueno, ahora vamos a repasar los datos que tenemos que no les había comentado. Bueno, en ese momento, por favor, paren el video y van a recrear los pasos anteriores en su casa y llenan la tabla conmigo para que el tutorial sea más completo. Entonces, pausen el video, llenen la tabla en sus computadores y coloquen las preguntas. Por eso corro para que puedan pausar el video. Bueno, entonces repasemos los datos que tenemos, que no los hemos repasado. Tenemos unos años, entonces tenemos un periodo de tiempo desde el 2012 hasta el 2021. Tenemos las unidades de vendidas en ese periodo de tiempo, año por año. Tenemos el precio de venta unidad que va cambiando con los años, los que se va valorando con los años. Las ganancias totales, cada año también son diferentes. Costo materia prima por unidad, costo mano de obra, costo maquinaria y costo lugar de producción. Entonces, estos son los datos que nos arrojan la empresa. Me imagino que la empresa tendrá otros gastos, pero estos son los que nos quisieron dar. Bueno, entonces, tenemos la tabla completada. Falta algo de decoración, que sería ponerle los colores. No es realmente muy relevante, pero a mí me parece importante para diferenciar un poquito. Entonces, seleccionamos todas las celdas de los títulos, venimos acá y le ponemos el color que queramos. Perdón, yo prefiero un color clarito o pastel para que no se nos dificulte un poco la lectura de los datos que hay adentro. Entonces ponemos un color para los títulos y para el resto de la tabla otro colorcito. Súper bien, tenemos otro colorcito también un poco clarito para las tablas. Para las preguntas vamos a poner otro color también para decorarlas. Parece este color está bien. Bueno. Entonces ya tenemos la tabla completa. Vamos ahora a las preguntas. Entonces, eso no es una pregunta, sino que la empresa nos indica. Por favor, mostrar los totales de cada factor y qué son los totales. ¿Y qué son los factores? Los factores son esta información que nos muestran. Y los totales sería la suma de todos los años. La información de todos los años. Entonces venimos acá y agregamos otra fila que se va a llamar totales. Entonces el total de esta. Bueno. Hay dos formas de hacer los totales, o sea, hay dos formas de hacer la suma. Entonces sería poner igual y ponemos este, más 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 este. Pero eso no es muy efectivo. Para eso podemos utilizar una fórmula de Excel. ¿Y cuál va a ser esta fórmula? La fórmula va a ser la fórmula de suma. Entonces colocando la palabra suma y abriendo paréntesis, Excel sabe que vamos a realizar una suma. Entonces Excel nos pregunta cuando abre el paréntesis, ¿suma de qué? Entonces seleccionamos lo que vamos a sumar. Entonces damos clic en el primero y dejamos apretado y arrastramos todo lo que vamos a sumar. Cerramos el paréntesis y ponemos igual. Y eso fueron los totales. Entonces vamos a hacer el total de todos. Entonces suma, la fórmula de suma, abrimos paréntesis, seleccionamos lo que vamos a sumar, cerramos paréntesis, igual. Entonces igual otra vez, suma, podemos también darle doble clic, vamos a abrir el paréntesis automáticamente, seleccionamos y así con todos. Vamos a hacerlo de manera más rápida.
Por último, las utilidades, igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos las utilidades, igual. Ok, entonces ahora tenemos los totales de cada factor en todo el periodo de tiempo. Entonces vamos a decorar, vamos a ponerle el mismo color. No, pongámosle un color diferente para que diferenciemos la información dada por la empresa de los totales. Entonces vamos a ponerle, a ver, este parece estar bien. Y vamos a ponerle los bordes para que no quede como si fuera por fuera de la tabla. Colocamos los bordes y súper bien. Bueno, entonces este listo, vamos a ponerle aquí al frente resuelto para saber que ya lo resolví. Ahora esta pregunta, ¿cuál fue el año con la mayor utilidad? Entonces venimos acá a las utilidades. Nos preguntan cuál fue el año con la mayor utilidad, entonces podemos hacerlo otra vez de dos formas. Venir uno por uno a los datos y revisar cuál es el mayor. Pero yo prefiero hacerlo con Excel, entonces pongo igual y pongo más. Y esa es la fórmula para encontrar cuál es el número mayor entre ciertos datos. Entonces pongo max, selecciono las celdas o los datos que quiero saber cuál es el máximo, cierro el paréntesis y pongo igual. Y aquí ya nos dice cuál es el dato mayor de todos los que le ingresamos. Y vemos que es en el último año, o sea, en el año 2021. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el año con mayor utilidad? Nosotros le damos el número y le decimos que fue en el año 2021. Entonces, ¿cuál fue el año con menor utilidad? Ahora es lo opuesto. Entonces, según otra forma de hacerlo, ir uno por uno a los datos y ver cuál es el menor. Pero yo a esta forma le veo un problema, y es que qué pasa si tu empresa, o lo que sea que estés haciendo, tienes 1000, 2000 datos. Entonces te tocaría ir uno por uno a los 1000, 2000 datos, se va a demorar una eternidad, y no es lo que buscamos. Para eso estamos utilizando Excel. Entonces venimos igual y vamos a utilizar una fórmula para que nos diga cuál es el menor. Entonces venimos acá, copiamos min, que es mínimo. Entonces damos clic, abrimos el paréntesis y regálame un minutico por favor. Ya estoy aquí de nuevo, qué pena. Entonces la fórmula para saber cuál es el menor de las informaciones que le vamos a ingresar a Excel es min igual min, abrimos paréntesis, le ingresamos lo que queremos saber cuál es el menor, bueno, los datos en los cuales queremos saber cuál es el menor, cerramos paréntesis, aplicamos enter y vemos que ese es el resultado menor. El resultado menor, o sea, la utilidad menor en todo este periodo fue en el primer año, que fue en el año 2012. Entonces, le decimos el número de la menor utilidad y decimos que fue en el año 2012. Súper bien. Entonces, año con mayor número de la fórmula de mayor es igual más, y ahora nos preguntan el número de ventas. Entonces vamos a unidades vendidas, seleccionamos todos los años, las unidades vendidas de todos los años, cerramos el paréntesis igual, y así de simple, sin necesidad de ir dato por dato mirando cuál es el mayor. Entonces, año con mayor número de ventas, el año que tuvo 6.200 ventas. ¿Qué año tuvo 6.200 ventas? El año de 2021. Entonces resolvemos la pregunta. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las utilidades en el 2020 si las ventas hubieran sido el doble? Wow. Entonces nos vamos a las utilidades. Perdón, las utilidades están al principio del año 2020. Este sería el 2021, por lo tanto este sería el 2020. Ok, espérate que leí, qué pena con ustedes, leí mal la pregunta. ¿Cuál hubiera sido la utilidad si en el primer año? ¿Cuáles serían las utilidades en el 2020 si las ventas hubieran sido el doble? Ok,
Mi cerebro me engañó, yo pegué para acá porque sabía que eran ventas y después me volví a utilidades, qué pena. Bueno, si las unidades vendidas hubieran sido el doble, no 5.800, sino 5.800 por 2, entonces vamos a alterar la tabla. En el año 2020 las unidades vendidas hubieran sido 5.800 por 2, que es el doble de 5.800, bueno, olvidé el igual. Recordemos que siempre al hacer una operación en Excel debemos poner igual. Entonces ponemos el doble y ahora toda la tabla se altera. O sea, los datos que dependen de ese dato se alteran. Entonces las utilidades también se alteran. Entonces vemos que si las unidades vendidas en el año 2020 hubieran sido el doble, las utilidades hubieran sido de el número que nos aparece acá. Bueno, cuando vean esto es porque el dato que hay aquí es menor al tamaño de la casilla. Entonces vamos a abrir un poquito. Bueno, ahora ven que este dato también cambia. Como ahora el mayor no es este, sino este, esta fórmula nos indica que el mayor ya no es el que teníamos antes. Veamos qué tan milagroso es Excel, por así decirlo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las utilidades en el 2020? Si las ventas hubieran sido el doble, entonces serían de 1.773, 25 millones. Entonces, estas hubieran sido las utilidades y las ventas en el 2020 hubieran sido el doble. Entonces, devolvámonos a la tabla, ese fue el dato que alteramos. Vamos a quitarle todo lo que hicimos y lo vamos a dejar igual. Y ahora nos devolvemos y vemos que este dato vuelve a cambiar. Ya el mayor vuelve a ser la utilidad del año 2021. Siguiente pregunta. ¿Cuál hubiera sido la utilidad si en el primer año el costo del lugar de producción es igual a 0? Entonces, si en el 2012, que es el primer año, el costo del lugar de producción hubiera sido igual a 0, entonces vamos a copiar ese número para que no se nos olvide, para que la tabla no se nos altere luego, lo vamos a pegar por aquí y vamos a poner que esto es igual a 0. Entonces vamos a poner 0. Ok, súper bien. Es igual a 0. Entonces ahora nos venimos otra vez a la pregunta, ¿cuál hubiera sido la utilidad si en el primer año el costo de producción es igual a 0? Entonces la utilidad hubiera sido este número, que son 758.400. Entonces las utilidades en ese año hubieran sido de 758.400 pesos. Siguiente pregunta. Durante todo el periodo entre 2012 y 2021, o sea, el periodo que venimos trabajando, ¿cuál fue el promedio de los costos de mano de obra? Bueno, ahora acá la cosa cambia, entonces nos piden es un promedio. O sea, ¿cuál fue el promedio de los costos de mano de obra? O sea, el promedio de todos estos datos. Entonces, ¿cómo se hace un promedio? Un promedio normalmente, como todos sabemos, es sumar todos los datos y dividirlo por el número de datos. Entonces, sería sumar entonces sería igual más este, más este, más este, más este, más el número de datos. Pero yo prefiero hacerlo con ayuda de Excel. Entonces voy acá, pongo igual y vengo a poner la fórmula de promedio. Entonces copio promedio, así de simple es la fórmula, y abro paréntesis, y ya estamos metidos en la fórmula de promedio. Seleccionamos los datos a los que les queremos sacar promedio, entonces serían todos los del costo de mano de obra. Cerramos este paréntesis y goleamos. Ahí sacamos el promedio, así de fácil. Bueno, ahora nos dice cuál fue el promedio de unidades vendidas en los primeros 5 años. Entonces, de nuevo, promedio. Y ahora nos dice que el promedio de unidades vendidas en los primeros 5 años. Entonces, vamos a unidades vendidas en los primeros 5 años. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos todos los datos. Cerramos los paréntesis. Igual y ahí tenemos el primer promedio. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el promedio de unidades vendidas en los últimos 5 años? Entonces, otra vez, igual, para indicarle a Excel que vamos a realizar una operación lógica o matemática, promedio, la fórmula de promedio, doble clic,
Y ahora, ¿cuál fue el promedio de unidades vendidas en los últimos 5 años? Entonces, ups, no era esto, era esto. Entonces, unidades vendidas 2021, 2020, 219, 218 y 217, que son los últimos 5 años. Cerramos el paréntesis y Enter. Bueno, y la última pregunta. De los anteriores dos promedios, ¿cuál promedio es mayor? Entonces ahora volvemos a esta fórmula, que es la fórmula de mayor. A simple vista ya sabemos que el mayor es el de los últimos 5 años, pero para motivos de enseñanza vamos a volver a hacer la fórmula del mayor. Entonces igual max, seleccionamos los datos que queremos analizar para saber cuál es el mayor. Cerramos paréntesis, enter, y con esto terminamos todas las preguntas. Entonces vamos a decorar siempre para entregarle este trabajo a nuestra empresa. Vamos a decorárselo, vamos a ponerle otro colorcito. Este está bien y listo. Entonces vemos que fácil fue todo. Ok, este dato no lo volvimos a la normalidad. Vamos a copiar, recordemos que este dato es este dato. Vamos a borrarlo. Vamos a darle... Ah, no es este dato. Qué pena. Es este dato. Justo lugar de producción. Que lo tenemos igual a 0. Vamos a borrarlo y vamos a ponerle el dato que era. Bueno. Listo. Entonces, vuelvo y utilizo el adjetivo que utilicé ahorita. Excel es milagroso. Como podemos ver, este trabajo a mano con una tabla, digamos, hecha a papel, nos hubiéramos demorado una infinidad, porque tendríamos que ver dato por dato, analizarlo con operaciones en hoja o matemáticas con ayuda de una calculadora, cualquier cosa hubiera sido poco efectivo y nos hubiéramos demorado mucho, pero con ayuda de Excel sacamos los promedios con 2 clics, escribiendo la palabra promedio, utilizando la fórmula de promedio, encontramos el mínimo, bueno, el menor con la fórmula de mínimo, el mayor con la fórmula de max, y todo se vuelve muy simple, todo se vuelve muy simple. Entonces, Excel es una herramienta que usted como ingeniero de producción debería de utilizar mucho, o no solo como ingeniero de producción, sino cualquier persona que pueda estar viendo este video. Y los invito a que indaguen más porque Excel no solo es esto, eso fue un tutorial básico para personas que estén comenzando en Excel. Excel tiene una infinidad de fórmulas y cosas que tú puedes hacer como tablas, como gráficos. Realmente una herramienta muy importante para cualquier profesión, creería yo, más en este ciclo. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hablamos.